Buenas tardes o noches a todos y bienvenidos a este foro organizado por Baxter, al que en primer lugar agradezco haya contado conmigo para realizar la moderación. En él vamos a hablar de la hemodiálisis extendida, extendiendo los límites de la hemodiálisis convencional, que es el título. Y a mí me gustaría un poco, a modo de introducción, antes de presentar a los ponentes, estos son mis conflictos de interés, hacernos esta pregunta: si estamos de verdad satisfechos con los resultados en hemodiálisis. Bien, vemos la evolución de la mortalidad, una mortalidad que ayer nos presentaron, o antes de ayer, los datos del 2020, que es incluso más elevada debido al último año, probablemente por efecto de la pandemia, pero que se mantiene en una mortalidad que yo creo que es inaceptablemente alta, sobre todo en el paciente en hemodiálisis, que es la línea azul. Todavía es mayor cuando nos referimos a los pacientes que son mayores de 75 años. Y a mí me impresionó mucho esto que leí, que era la experiencia que vivió Juan Marsé, que como sabéis ha fallecido, que falleció estando en diálisis. Y he recogido algunas de las cosas que él comenta en estas memorias que nunca escribió. Dice: ya casi no me interesa vivir. La insuficiencia renal y las coronarias van haciendo su trabajo en silencio. Esclavizado por la diálisis que le obliga a un calendario intermitente. Enchufado a un artefacto mecánico que me bloquea los sueños. Alusiones a la diálisis que le mortifica. La diálisis es como el día de la marmota, un círculo tedioso. Empiezas a escribir algo y sabes que al día siguiente te toca enchufarte otra vez a la máquina. Vuelves a la máquina y estás demasiado cansado para escribir. Bien, yo creo que es un testimonio, como él escribía muy bien, pues que nos llega directamente. Pero quiero recordar este otro testimonio que está hecho en forma de pintura, de un joven que estaba en diálisis cuando yo era residente y que, bueno, pues pintó este cuadro y nos lo regaló a la unidad de diálisis de la Fundación Jiménez Díaz, donde me formé en el año 1997, y que lo tituló El nefrópata. La verdad es que nos dio miedo cuando vimos este cuadro, ahí una persona sola envuelta en unas vendas, ¿no?, atrapado. Y bueno, pues la verdad es que son dos maneras de expresar el sentimiento, dos pacientes en diálisis, uno con el arte de la pintura y el otro con la literatura, pero la verdad es que los dos nos hacen que pensar, ¿no? Así que yo no estoy satisfecha, ¿no? Primero por esa elevada mortalidad de nuestros pacientes y porque la calidad de vida, como nos comentarán, es muy mejorable, ¿no? Yo creo que esto es un dato muy importante. Así que nosotros, como nefrólogos, no debemos de dejar de buscar la mejor terapia en diálisis, y yo creo que siempre que se abren alternativas, como es el caso de la hemodiálisis extendida, pues es algo pues que nos debe de inspirar confianza y esperanza en que podemos mejorar la atención de nuestros pacientes. Yo creo que en esta editorial que escribió Rafa Pérez, bueno, pues describe muy bien cuál es el papel de la hemodiálisis extendida en este tratamiento renal sustitutivo. Y ahora ya, metiéndonos en el programa, pues me toca presentar a los que son los ponentes, magníficos ponentes. En primer lugar tenemos a la doctora Almudena Vega, que nos va a hablar de eficacia, posicionamiento y prescripción de la terapia HDX. Almudena Vega es una nefróloga que se formó en el Hospital Gregorio Marañón y desde que terminó sigue trabajando en el Hospital Gregorio Marañón, dedicada precisamente a la hemodiálisis. Ella se doctoró por la Universidad Complutense de Madrid y en el momento actual es profesor asociado de la Complutense, y además es investigadora de un estudio al que comentaremos después, que es el estudio MODER. En segundo lugar, tenemos a Marta Sánchez. Marta también se formó en el Hospital Gregorio Marañón, pero desde el año 2005 trabaja en el Hospital General Universitario de Guadalajara, donde también se dedica a la hemodiálisis, y también es investigadora principal del estudio MODER y profesora asociada de la Universidad de Alcalá de Henares. Ella nos va a hablar de tolerabilidad, los resultados clínicos de la terapia HDX y mejoras en los efectos adversos. Y por último, tenemos al doctor Antonio Luis García. Él también es investigador principal del estudio MODER. Él trabaja y se formó en el Hospital Puerto Real de Cádiz y ejerce su labor allí atendiendo a los pacientes en diálisis y también a los pacientes con enfermedad renal crónica.
Sí que estamos deseosos de oír estas 3 ponencias. La última de ellas, como yo hacía referencia, creo que es interesantísimo hablar de calidad de vida, de la experiencia del paciente con el uso de la terapia HDX. Muchísimas gracias a los 3. Buenas, soy Almudena Vega del Hospital Gregorio Marañón y voy a hablar del posicionamiento y prescripción de la terapia HDX. Quería dar las gracias por la invitación a estar aquí. Estos son mis conflictos de interés. ¿Y qué es HDX? Es una nueva terapia que se basa en unas propiedades muy especiales que tiene la membrana del dializador. Es una membrana que que favorece por sus peculiaridades la difusión de moléculas de mayor tamaño y además implementa viejas ventajas conocidas previamente en los años previos, como es la retrofiltración en diálisis de alto flujo. Es una membrana que tiene una estructura tridimensional y asimétrica, que tiene 3 capas bien diferenciadas. La capa interna es una capa muy fina, luego pasa a una capa intermedia que tiene una estructura en esponja con mayor cantidad y mayor tamaño de los poros, para luego pasar ya a la capa externa, que ya es una capa macroporosa. Y todo ello es para favorecer la difusión de moléculas mayores. Además, tiene la peculiaridad de poder eliminar moléculas mayores a una velocidad mayor y en un rango de peso molecular muy pequeño. Esto lo sabemos porque tiene 2 puntos de retención bien delimitados. El primero es el MWRO, que es el mínimo peso molecular cuando el coeficiente de cribado es de 0,9, como veríamos aquí. Y aquí la eliminación de moléculas es rápida, es fácil y luego posteriormente se delimita por el punto de corte de peso molecular por el cutoff, que es el peso molecular cuando el coeficiente de cribado es de 0,1. Y las moléculas pasan de tener una difusión fácil y rápida a estar limitadas, a no poder pasar ya en tamaños que no nos interesa perder en una sesión de diálisis en un periodo de tiempo muy corto. Todo ello se ha hecho para favorecer la difusión, como decíamos, intentando asemejar el funcionamiento de la membrana glomerular. La membrana glomerular son los puntitos, como aparecerían aquí representados. La membrana de HDX sería la representada con la gráfica en azul, vemos que es muy superponible. Y para compararlo vemos cómo se desplaza a la derecha las membranas, el comportamiento de las membranas de alto punto de corte, que perderíamos ya moléculas muy grandes, como en el caso del mieloma, y que no podemos utilizar habitualmente en diálisis. Y es curioso ver la comparación con las con las membranas sintéticas que se utilizan en hemodiafiltración online y en hemodiálisis de alto flujo, que aparecerían representadas a la izquierda con estos puntitos. Además de eso, tiene en el rango, tiene muchos poros, además del tamaño, tiene una cantidad de poros muy grandes y vienen siempre delimitadas por la imposibilidad para perder albúmina, porque tiene una capacidad de pérdida de moléculas limitada hasta 45 kilodalton, de tal forma, aproximadamente, de tal forma que no sería posible perder albúmina. A pesar de la complejidad, ¿cómo se prescribe HDX? Pues es una terapia muy fácil de implementar, es similar a una diálisis de alto flujo, se utiliza el mismo monitor, las mismas líneas, mismo tiempo, no haría falta realizar nada especial. Y bueno, la eficacia en diálisis, no solo en HDX, sino en todas las terapias que vayamos a utilizar ahora mismo, la podemos medir de maneras muy distintas, atendiendo, por ejemplo, a las pequeñas moléculas con el clásico KTV o KT o simplemente la K. Si estamos en online, pues en los litros de transporte convectivo que alcancemos a realizar en una sesión. Y luego, si tenemos la posibilidad de analizar en nuestro laboratorio moléculas un poquito más grandes, pues podemos hacer el porcentaje de reducción de todas ellas, o la herramienta propuesta por el doctor Maduel, el Global Removal Score, en el cual hacemos la media de todos los porcentajes de reducción de distinto tamaño y además le restamos el porcentaje de reducción de pérdida de albúmina. El aclaramiento fundamentalmente es difusivo, gracias, como decíamos, a las características especiales de la membrana, y tal y como nos enseñó el doctor Nicolás Macías en este trabajo, también existe
cierto componente de transporte convectivo mediante retrofiltración que se hace más presente a medida que aumenta el tamaño molecular, como vemos aquí, por ejemplo. Si bien en el caso de la urea casi todo es difusión, a medida que vamos aumentando llegamos a prolactina con 23 kilodalton y si bien sigue siendo sobre todo la difusión la parte más importante, tenemos ya un componente importante de retrofiltración. En base a esto, ¿cómo posicionamos HDX? Pues debemos de posicionarlo sobre todo en cuanto a la eficacia. Esta es nuestra primera experiencia con el uso de HDX y mismos pacientes, mismas condiciones, mismo flujo, etcétera. Calculamos los porcentajes de reducción de distintas moléculas con hemodiálisis de alto flujo, HDX y con hemodiafiltración online. Y si bien en nuestro caso, bueno, para las pequeñas moléculas no vimos diferencias, a partir de las medianas moléculas, sobre todo en las que tenían ya más tamaño, como es el caso de prolactina, si bien en nuestro caso siempre la eliminación fue superior con hemodiafiltración online, HDX alcanzaba unos porcentajes de reducción muy parecidos a hemodiafiltración online y muy superiores a los que alcanzábamos con diálisis de alto flujo. Por tanto, HDX ha demostrado ser más eficaz de diálisis de alto flujo y este es un motivo para el cual plantearse, como nosotros hemos hecho, el no hacer diálisis de alto flujo de forma crónica o de forma rutinaria en las unidades de diálisis. Además de eso, según vamos teniendo más experiencia con el uso del dializador, hemos visto otros aspectos, como es, por ejemplo, como hemos visto en este caso, con la coagulación, cuando utilizamos la misma dosis de enoxaparina, vemos cómo tanto el TTPA como el anti-10A postdiálisis con HDX y hemodiafiltración online son muy similares y son inferiores a lo que tenemos, por ejemplo, en diálisis de alto flujo, porque el aclaramiento de fármacos tienen un comportamiento HDX muy similar a diálisis de alto flujo. Perdón, HDX y hemodiafiltración online con respecto a diálisis de alto flujo. Eso con respecto al aclaramiento de fármacos, pero por ejemplo en cuanto a la seguridad, en este trabajo en el cual se ha analizado los niveles de albúmina sérica a lo largo del tiempo de uso de la terapia, no se ha visto ningún caso no ha habido evidencia de hipoluminemia. Nosotros tenemos resultados a 3 años y tenemos datos similares en los cuales no hemos tenido ningún caso de hipoluminemia en todo este tiempo. ¿Por qué posicionar la terapia HDX como una terapia convencional? Porque es una terapia fácil de implementar y consigue unos porcentajes de reducción más parecidos a hemodiafiltración online y muy superiores a hemodiálisis de alto flujo. No solamente en los porcentajes de reducción, sino que también cuando analizamos en el tiempo qué es lo que ocurre con los niveles séricos de las toxinas urémicas, vemos cómo a lo largo del tiempo van disminuyendo sus niveles prediálisis. Por tanto, de alguna manera, el pool de toxinas urémicas va disminuyendo porque conseguimos unas reducciones muy importantes. Concluimos que las propiedades especiales de la membrana HDX le convierten en una terapia nueva en la que son partícipes tanto la difusión como la retrofiltración. Con una puesta en marcha similar a hemodiálisis de alto flujo consigue mejor eliminación de moléculas de mayor tamaño. Debido a su eficacia se posiciona como una terapia con capacidad de reemplazar a la diálisis de alto flujo y al igual que ocurre con la depuración de moléculas, el comportamiento de la membrana en otros aspectos como el aclaramiento de fármacos es más parecido a hemodiafiltración online que a hemodiálisis de alto flujo. Muchas gracias. Buenas tardes, estoy encantada de estar esta tarde con ustedes y con mis compañeros en este foro y quiero inicialmente dar las gracias a la Sociedad Española de Nefrología y a Baxter por su invitación. Estos son mis conflictos de interés. Cuando los nefrólogos utilizamos una nueva técnica de tratamiento renal sustitutivo, tenemos como objetivos fundamentales disminuir la morbimortalidad de nuestros pacientes y mejorar su calidad de vida. Ante todo, queremos asegurar una eficacia dialítica similar a la de las técnicas que utilizamos habitualmente, deseando obtener una mejor depuración de moléculas de mayor tamaño que las técnicas convencionales, sin añadir complejidad técnica, evitando efectos adversos como la pérdida de moléculas beneficiosas y además intentaremos obtener
unos beneficios favorables en términos de prevención de eventos clínicos. Como ya hemos visto en la presentación de la doctora Vega, y ya desde los primeros estudios, con la hemodiálisis extendida, el aclaramiento de moléculas de tamaño pequeño es similar o superior a la de las técnicas habituales. Si observamos la parte de la derecha, la hemodiálisis extendida con las barras en naranja demuestra un aclaramiento de moléculas de medio y mayor tamaño superior a la hemodiálisis de alto flujo y equivalente o en algunos casos mayor también que la hemodiafiltración. En esta diapositiva podemos observar cómo el análisis agrupado de la eficacia de la hemodiálisis extendida en distintos trabajos da un comportamiento homogéneo para la mayoría de las moléculas y ya se observa cómo la pérdida de albúmina en todos los estudios es baja o despreciable. Lo cual se confirma en este estudio de seguridad a largo plazo en el que a lo largo de un año de tratamiento con hemodiálisis extendida no se observa variación en los niveles de albúmina de los pacientes. También podemos observar en este trabajo cómo el aclaramiento de moléculas de medio o mayor tamaño, como la beta-2-microglobulina y las cadenas libres, es superior con hemodiálisis extendida que con hemodiálisis de alto flujo, sin diferencias significativas en el aclaramiento de moléculas de pequeño tamaño. Abundando en la seguridad, podemos observar cómo no existen diferencias en los niveles de distintos fármacos utilizados habitualmente en nuestros pacientes utilizando las técnicas habituales, tanto hemodiálisis de alto flujo, hemodiálisis extendida o hemodiafiltración con distintas membranas, por lo que no necesitaremos ajustes añadidos en nuestros pacientes. Pero hemos hablado de que queremos obtener beneficios añadidos. Como sabemos, existen moléculas habitualmente eliminadas por el riñón que no se eliminan bien con las técnicas habituales de diálisis, bien sea por su tamaño o por su unión a proteínas. Algunas de estas moléculas con efecto proinflamatorio podemos ver pueden tener que ver con el mal pronóstico de nuestros pacientes en diálisis, pronóstico que a pesar de los avances técnicos no se ha modificado en los últimos años. En la diapositiva vemos algunas de estas moléculas con tamaño entre 15 y 45 kilodaltons y los efectos asociados a su retención. En concreto, hablando de la enfermedad cardiovascular, cuya carga es muy importante en los pacientes con enfermedad renal crónica, sabemos que muchas de estas moléculas están implicadas en la génesis de la enfermedad arteriosclerótica y su retención se correlaciona con el mal pronóstico y la mortalidad de nuestros pacientes. También en la enfermedad renal crónica y en la diálisis existe una disfunción inmune con una carga importante de morbimortalidad infecciosa. Moléculas que se retienen en la enfermedad renal crónica se ha demostrado en estudios experimentales que están implicadas en esta disfunción inmune. También existen citoquinas que se pueden correlacionar con el desgaste proteico energético, con la anorexia y con la inflamación crónica de nuestros pacientes. Y además en la enfermedad renal crónica existe una sobreexpresión de la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta y el TNF-alfa que está implicado en este mal pronóstico de nuestros pacientes. Por lo tanto, podemos asumir que aumentando la eliminación de estas moléculas de mayor tamaño, de estas citoquinas y factores proinflamatorios, podremos obtener resultados beneficiosos a largo plazo. En este estudio randomizado en el que se compara hemodiálisis de alto flujo con hemodiálisis con membrana de medio punto de corte, como es la membrana del dializador Teranova, podemos observar cómo a las 4 semanas la expresión de marcadores como el TNF-alfa, interleuquina 6 en las células moleculares periféricas disminuye de forma significativa y mucho más marcada en los pacientes que se dializaron con hemodiálisis extendida, disminuyendo también los niveles de sus marcadores solubles. En este otro estudio vemos cómo la variación de la interleuquina 6
en el plasma y en el líquido de diálisis es significativamente mayor cuando los pacientes se dializan con membranas de alto punto de corte y medio punto de corte, comparándolo con los pacientes que se dializan con hemodiálisis de alto flujo. Este es un estudio in vitro y los mismos autores demuestran también, incubando células de músculo liso procalcificantes con las diferentes muestras de plasma dializado, cómo al incubar las células con el plasma que se ha dializado con membrana de alto punto de corte y medio punto de corte, la calcificación vascular que se produce es mucho menor que cuando estas células se incuban con el plasma dializado con membrana de alto flujo o las muestras de plasma prediálisis. Pero estos resultados, sin duda positivos, que nos hacen albergar esperanzas, aún deben demostrar en estudios amplios, prospectivos, randomizados y controlados su efecto beneficioso. Estudios como el MODER que se están llevando a cabo en nuestro país y que aún no tenemos resultados definitivos. Mientras tanto, debemos de conformarnos con estudios prospectivos no controlados que demuestran resultados positivos. Uno de los estudios más importantes es el estudio CORES colombiano, porque incluye un número importante de pacientes prevalentes, 992 pacientes elegidos, de los que finalmente terminaron un año de tratamiento con hemodiálisis extendida, 638. Al cabo de este año se encontró una ausencia de efectos adversos relevantes, incluyendo una ausencia de descenso significativamente relevante de la albúmina sérica. Además, se observó una baja tasa de hospitalización con descenso del número de días de hospitalización y una mejoría de índices de la calidad de vida. Si hablamos de calidad de vida, no podemos olvidar las recomendaciones recientes de la iniciativa SONG con respecto a dar mayor importancia a los síntomas referidos por los pacientes. Uno de ellos, síndrome de piernas inquietas. En este estudio colombiano se estudió y se observó cómo su incidencia y prevalencia disminuía al cabo de un año hasta en un 50%. Este otro estudio es un estudio comparando 81 pacientes que se dializan durante un año en hemodiálisis de alto flujo, pasado el cual pasan a dializarse con hemodiálisis extendida. Los autores encontraron, al cabo del año del tratamiento, que el número de días de hospitalización disminuía cuando se dializaban en hemodiálisis extendida. También se redujo la dosis de eritropoyetina por año, así como la dosis de hierro mensual en estos pacientes, y se observó un descenso del índice de resistencia a la eritropoyetina. Los mismos autores encuentran en otro artículo también una disminución del número de comprimidos antihipertensivos por año en los pacientes que se dializaban en hemodiálisis extendida. En este otro estudio piloto controlado y randomizado, es un estudio cruzado en el que con un número pequeño de pacientes se dializan un grupo inicialmente en hemodiálisis de alto flujo y otro en hemodiálisis extendida, pasando a los 3 meses a la otra técnica. Los autores encontraron una reducción del número de infecciones mientras los pacientes se dializaban en hemodiálisis extendida en ambos grupos. Por lo tanto, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos hasta ahora, sin duda positivos, esperamos que se puedan confirmar en estudios controlados y randomizados como el estudio MODER para obtener definitivamente efectos favorables de prevención en nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Hola a todos, soy Antonio García, nefrólogo del Hospital de Puerto Real, en Cádiz, y vengo un poco a hablaros de la calidad de vida de los pacientes en hemodiálisis, en concreto los pacientes que usan la terapia de hemodiálisis extendida. Para comenzar, yo creo que lo primero, he dividido la presentación en 4 partes y creo que tenemos que empezar hablando de lo que es el concepto de calidad de vida dentro de la hemodiálisis, ¿no?
Ya la calidad de vida no es lo mismo para un paciente sano, una persona sana, que para una persona con una enfermedad crónica, como puede ser la enfermedad renal. Y ya no solo eso, sino que, por ejemplo, miramos la definición que hace la Organización Mundial de la Salud de calidad de vida, pues vemos que con la primera frase, que habla que la percepción que el individuo tiene, pues ya nos deja claro que es un concepto totalmente subjetivo. Bueno, ya sabemos, nosotros los médicos, los nefrólogos, nos gusta mucho medir lo que hacemos para saber si lo estamos haciendo bien. Entonces, para medir un concepto subjetivo, pues usamos una serie de escalas. Dentro de estas escalas destaco esta última porque es la escala que se aplica, es más específica a pacientes con enfermedad renal crónica por su fácil reproducibilidad, fácil aplicación, está adaptada en varios idiomas. Y bueno, y en función de lo que nos dice esta escala, pues medimos la calidad de vida de nuestros pacientes. Esta escala, pues lo que mide es cómo son los síntomas y problemas relacionados con la enfermedad renal crónica, cómo esta enfermedad renal, qué efecto tiene en la vida de nuestros pacientes, el impacto que tiene en la vida de los pacientes, y además mide también el estado físico y mental de nuestros pacientes. Bueno, pues en función de esto, con este tipo de escala y con esta escala en concreto, hay muchas publicaciones. Y bueno, destaco esta primera porque ya nos posiciona a nuestros pacientes dentro de calidad de vida, ¿no? Y pacientes en hemodiálisis, y precisamente los pacientes en hemodiálisis son los que obtienen peores resultados en todos los parámetros, en toda la escala de calidad de vida con respecto a los otros dos grupos. Y ya no solo eso, sino, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes con enfermedad coronaria, pacientes desnutridos. Todos estos pacientes tienen peores puntuaciones que el resto de pacientes en hemodiálisis. Y imagino que a todos vosotros suenan este tipo de pacientes porque tenemos las unidades de diálisis llenas de ellos. Bueno, pues si ya sabemos que nuestros pacientes, desde que entran en hemodiálisis, tienen una peor calidad de vida, pues bueno, tenemos que hacer algo, podemos hacer algo para mejorar esa calidad de vida. Bueno, pues sí, ¿no? Pues sí, hay dos terapias que han demostrado mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Una de ellas es la hemodiálisis online. Por ejemplo, en este estudio comparaba pacientes en hemodiálisis online con pacientes en hemodiálisis de alto flujo y se vio que los pacientes en online tenían mejoría de todos los parámetros de calidad de vida con respecto a los de alto flujo, excepto en dos parámetros, ¿no? La aceptación de la enfermedad, cosa que es lógica, y también pues, la satisfacción con respecto al personal que los trata, ¿no? Que son el mismo personal y hacen el mismo trabajo. Bueno, es algo lógico. Una segunda herramienta, o segunda terapia que tenemos para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes es la hemodiálisis domiciliaria. Destaco este trabajo porque me llamó un poco la atención, del año 97 de Canadá, donde vieron la calidad de vida de pacientes que hacían hemodiálisis domiciliaria nocturna. Y los autores concluyeron que la respuesta en beneficio no solo analítico, sino psíquico y social de los pacientes justificaba el coste que esta terapia tenía al aplicarla. Bueno, pues en España en el año 2015 se hizo una pequeña revisión de cómo estaba la hemodiálisis domiciliaria y bueno, pues nos quedó claro que tenía muchos beneficios en muchos aspectos y por supuesto también con respecto a los parámetros de calidad de vida. Nosotros en nuestra unidad tenemos una pequeña unidad de hemodiálisis domiciliaria donde también hemos visto un poco lo mismo que os he venido contando. Cuando hemos hecho encuestas de calidad de nuestros pacientes, vemos que mejoran en independencia, están más integrados socialmente con sus familias, notan un apoyo sanitario adecuado, cumplen bien los tratamientos y todo esto al final lo que repercute en una mejoría de la calidad de vida de ellos con respecto a su tratamiento previo hospitalario. Bueno, pero claro, todo no es oro todo lo que reluce, ¿no? Sabemos que para hacer hemodiálisis online hay unos requisitos indispensables. Uno de ellos que tenemos que disponer de agua ultra pura y en todos los sitios no es posible, aunque bueno, mayoritariamente sí. Y otro, pues un acceso vascular adecuado. Todos sabemos, nuestros pacientes son cada vez más mayores, más comórbidos, con el capítulo vascular más agotado y a veces no es fácil conseguir una buena fístula, un buen catéter que podamos hacer una hemodiálisis online, ¿vale? Y no solo esto, sino que esta terapia sabemos que supone un incremento del coste y en los tiempos que vivimos pues también es difícil poder superar esta barrera. Con respecto a la hemodiálisis domiciliaria pues pasa un poco lo mismo. Ojalá pudiéramos meter a todos los pacientes en hemodiálisis domiciliaria, pero el perfil que tiene que tener este paciente, tanto desde el estado físico como mental, no todos son candidatos a poder hacer domiciliaria. Y no solo eso, sino tienen que tener un buen apoyo social o poder contratar a alguien que les pueda ayudar para hacer la técnica en casa.
Todo esto, además, esta técnica supone un incremento del coste, que es otra barrera más que hay que superar. Bueno, pues si no todos los pacientes los podemos tener online o en domiciliaria, aquí yo creo que se hace un hueco la terapia HDX. Ya esta terapia, una terapia joven, pero ha demostrado beneficios en muchos aspectos. Entre ellos también, no hay muchas publicaciones, pero parece que en calidad de vida también aporta ciertos beneficios. Bueno, por ejemplo, destaco este estudio que de casi 1000 pacientes que comparaba pacientes en hemodiálisis extendida con respecto a pacientes en hemodiálisis de alto flujo. Lo que concluyó es que había una mejoría de todos los parámetros de calidad de vida de los pacientes que hacían hemodiálisis extendida con respecto a los de hemodiálisis de alto flujo. Y no solo eso, sino que también una disminución del síndrome de piernas inquietas. Ya sabemos el problema que esto conlleva a nuestros pacientes y la mejoría en su estado físico, en su vida, que supone poder controlar este síndrome. Este otro estudio también comparaba pacientes en hemodiálisis de alto flujo con respecto a pacientes en hemodiálisis extendida y un poco concluía lo mismo. Mejoría en los parámetros de calidad de vida, pero también encontraron mejoría en el prurito urémico, otro problema importante en nuestros pacientes. Este otro estudio y también un poco hincando en lo mismo, comparando pacientes de alto flujo, comparando con pacientes en hemodiálisis extendida, y aquí lo que vi una reducción de la tasa de días de hospitalización y menor uso de medicamentos. Esto al final repercute en una menor sensación de enfermo y una mejoría de la calidad de vida de estos pacientes. Y ya sabemos que hay una eliminación similar con respecto online de citoquinas, parece que reduce el estado inflamatorio, hay menor número de infecciones, bueno, pues aporta muchos beneficios. Y cuando tenemos un paciente en el que no podemos hacer online, por lo que sea, o no podemos hacer hemodiálisis domiciliaria, pues quizá tenemos ahí una herramienta que nos pueda ayudar para mejorar la calidad de vida de este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, pues con esta idea nosotros implementamos la hemodiálisis extendida en nuestra unidad y empezamos a hacer unos trabajillos, unos estudios con estos pacientes y vimos, por ejemplo, este estudio, el estudio 1, donde no solo estamos mirando parámetros analíticos de control de la anemia, metabolismo mineral, control del peso seco, de la presión arterial, sino también hemos visto, obviamente, encuestas de calidad de vida. Y hemos comparado a los pacientes en hemodiálisis domiciliaria antes de hacer hemodiálisis extendida y después de hacer hemodiálisis extendida. Estamos todavía recopilando resultados, no puedo avanzaros mucho, pero lo que hemos visto con respecto a calidad de vida, por ejemplo, pues vemos que hay mejoría con respecto a antes de hacer hemodiálisis extendida. En el otro estudio, que sí puedo traer algo, hemos comparado directamente mediante encuestas de calidad de vida pacientes en online con respecto a pacientes en hemodiálisis extendida. Estos son los cuadros de puntuaciones que han obtenido los pacientes, el de arriba los pacientes en online y abajo los pacientes en hemodiálisis extendida. Aquí no lo vemos muy bien, pero son puntuaciones muy similares. De hecho, cuando lo hemos analizado, lo que vemos es que no hay diferencia significativa en las puntuaciones de la escala. Recordemos los trabajos que os he presentado antes, siempre había comparación de hemodiálisis de alto flujo con hemodiálisis de online, donde la online siempre salía mejor, ¿no?, en puntuación. Sin embargo, en este caso, comparando la hemodiálisis extendida con online, en estos pacientes nuestros, pues obtienen una puntuación que no hay diferencia. Yo creo que esto es algo bastante positivo. Por tanto, en conclusión, yo creo que tenemos que poner más énfasis en la mejoría de la calidad de vida de nuestros pacientes. Yo creo que es muy importante para los pacientes. Para eso, la única herramienta que tenemos es mejorar las terapias de hemodiálisis que hacemos y parece que la hemodiálisis extendida podría ser una buena herramienta para ayudar a esos pacientes los que no se pueden beneficiar de otras terapias previas. Porque además esto nos puede llegar a ayudar a alcanzar el objetivo principal, que yo creo que tiene que ser no solo vivir más, sino vivir mejor. Pues muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres, que habéis estado magníficos. Y ahora nos tocaría el debate, pero hemos decidido hacer un pequeño cambio porque yo al final iba a contar los resultados del MODER aquí en primicia de forma muy breve, en 5 minutos, y nos parecía que cortar el debate para hablar del MODER 5 minutos, pues que era preferible contarlo todo y luego ya relajarnos con el debate. Así que yo, bueno, como decía la doctora Sánchez, no había datos de estudios prospectivos randomizados y controlados, y voy a presentar en primicia los datos del MODER Study,
que bueno, pues ahí tenéis subrayado las siglas del Multicenter, Open Label, Morbimortality, Terranova HDX, que compara con online y que bueno, que yo creo que bien puede ser si llegamos a la N que necesitamos ese mother de la madre del cordero, ¿no? Porque yo creo que los resultados van a ser interesantes porque no hay nada en este sentido. Bueno, como sabéis, el promotor es la Fundación de la Sociedad Española de Nefrología, SENEFRO, y somos los investigadores principales, el doctor Pérez García y yo. Bueno, es un estudio que, como os comentaré ahora, es de no inferioridad y para ello necesitamos reclutar 700 pacientes y como veis, pues estamos mejor que estábamos, pero todavía estamos lejos de llegar al reclutamiento. Pero sí que ya podemos con estos pacientes hacer un análisis que es lo que voy a comentar. Y como veis, el estudio pretende comparar dos terapias, la HDX con la hemodiafiltración online. ¿Y por qué con la online? Bueno, pues yo creo que está claro que hoy por hoy es la técnica que ha demostrado en estudios prospectivos, randomizados y controlados que mejora la supervivencia. El primero fue un estudio retrospectivo, que no tienen el mismo valor, y todos tenían como objetivo la supervivencia con un número importante de pacientes, en torno a 700, 700 y pico, y ahí lo que se observó es que la disminución de la mortalidad que se daba en todos era dependiente, sobre todo en el estudio ESOL, dependiente de la cantidad de volumen. En el estudio turco y en el CONTRAST fueron estudios post-hoc en el análisis y también se observó que a mayor volumen, menor mortalidad. De forma que si, centrándonos en el estudio que yo creo que ha mostrado más evidencia, que es el ESOL, si se llegaba a una disminución, una cantidad de volumen convectivo superior a 23 litros, disminuía un 40% la mortalidad y si era mayor de 25, hasta un 45%. Los que vemos pacientes en hemodiálisis, bueno, nos parece increíble que podamos disminuir la mortalidad de estos pacientes que son tan comórbidos, ¿no? Así que parece que este volumen convectivo, que lo que sabemos que con la convección eliminamos alguna molécula o moléculas que tienen un peso molecular mayor, puede que una molécula de estas o varias sean las responsables de que un paciente pues fallezca o viva. Así que el objetivo de nuestro estudio era compararnos con los mejores, que es la hemodiafiltración online y en un estudio de no inferioridad, ¿no? Y el endpoint más importante, que es la muerte por todas las causas y el accidente cerebrovascular, isquémico hemorrágico, el síndrome coronario, angina e infarto de miocardio y evento de enfermedad arterial periférica, como puede ser la amputación o revascularización, y la colitis isquémica en forma de trombosis mesentérica. Antes de seguir con el objetivo, veo que todavía no ha entrado ninguna pregunta. Yo sé que lo han dejado muy claro mis compañeros, pero me gustaría que ya sabéis todos, porque ya llevamos 4 días de congreso, que utilicéis el lápiz para ir haciendo vuestras preguntas y yo al final se las formularé a ellos. Perdonad que se me olvidó decirlo al principio y como veo que no salen, digo, no vaya a ser que se hayan despistado. Bien, pues este es un objetivo bien claro y aquí yo os muestro los datos de estos 330 pacientes que a fecha del 1 de septiembre ya se habían evaluado para su elegibilidad. Este es el Flowchart y como podéis ver, 133 han caído en la rama de HDX y 144 en la de hemodiafiltración online. Estos son los datos del tiempo de seguimiento. En rojo tenemos la hemodiafiltración online y en negro la HDX. Como veis, ya hay pacientes que llevan los 2 años, que era lo que queríamos hacer de seguimiento. Hay en concreto 15 pacientes que el 1 de septiembre ya habían alcanzado estos 2 años de seguimiento. Muchos más han acabado el estudio porque durante el estudio pues, ha habido pacientes que han fallecido ya, otros pacientes que se han trasplantado y prácticamente son esas las pérdidas porque ha habido pocas pérdidas de seguimiento. En cuanto a los datos basales de los pacientes, bueno, pues aquí no hay diferencias en cuanto al sexo, hay más hombres que mujeres, la mediana de edad está en torno a los 68 años. Sí que hemos encontrado, y esto así nos sale una P significativa,
Diferencias en cuanto a la etiología de la enfermedad renal crónica, que a mí me sorprende muchísimo porque es un estudio randomizado, pero sin embargo es lo que sale. Yo espero que cuando la N aumente, pues consigamos que estos se equilibren y no encontremos diferencias. Pero en todo caso, si hay diferencias, yo quiero destacar que hay más glomerulares en el grupo de la online, con lo cual los pacientes con enfermedad glomerular suelen tener menos comorbilidades. Aquí hay un 22,9% frente a un 15,8%, y sin embargo, en el grupo de HDX han caído muchos más pacientes con patología de enfermedad vascular, un 18 frente a un 8,3%. Algo que, bueno, pues si salieran los resultados igual, yo a cualquier revisor le podría justificar que estos datos, bueno, pues no solo que son iguales, sino que podría inferirse que son mejores, ¿no? Porque los pacientes pues tienen una enfermedad que tiene mayor morbilidad, ¿no? Una enfermedad vascular afecta a todo el organismo, mientras que la glomerular suele centrarse en el riñón nada más. En cuanto al índice de Charlson, pues aquí no hay diferencias. No hay diferencias en el origen del tratamiento renal sustitutivo. Estos son los cambios en la albúmina, que siempre interesa mucho. Bueno, ha comentado muy bien Almudena Vega por qué no se pierde albúmina, pero bueno, siempre es un parámetro interesante cuando uno está utilizando una membrana con un poro tan grande, y como veis no hay diferencias. Aquí se ve la evolución desde el basal, que tienen más o menos la misma albúmina, hasta el año en el que, bueno, pues aquí no hay pérdidas, o es 0,06 y en este menos 0,03, no hay diferencias. Tampoco se han encontrado diferencias significativas en cuanto a las modificaciones en el fósforo. En cuanto a los acontecimientos adversos, tampoco hay diferencias. Y bueno, y en cuanto a los fallecimientos, que quizás es el dato más interesante, que lo voy a mostrar en esta gráfica, aquí a lo largo del seguimiento, estos son los fallecimientos, en rojo los pacientes de seguimiento de hemodiafiltración online y de HDX en negro, la supervivencia global de los pacientes. Cuando analizamos los que han fallecido un total de 26 pacientes a lo largo del estudio, 12 en HDX y 14 en online, no hay diferencias significativas. Y cuando hacemos el análisis pormenorizado de las causas por las que han fallecido, pues 1 de accidente cerebrovascular, 2 en online de enfermedad isquémica cardíaca. En cuanto a la enfermedad arterial periférica, ha habido 1 y 1 en cuanto a amputación o revascularización, y en cuanto a colitis isquémica ha habido 2 en el caso de HDX y 3 en online. Este resultado me ha gustado ver que ha habido pacientes con colitis isquémica, porque era un evento que inicialmente, cuando diseñamos el estudio, no íbamos a meter. Dijimos, bueno, pues accidente cerebrovascular, coronario, enfermedad arterial periférica, y bueno, sabemos que tienen colitis isquémica nuestros pacientes, y yo me alegro mucho de que al final hayamos metido este evento, porque es un evento relevante. Aquí están todos los centros que participan en el estudio MOTHER y que han incluido pacientes, a los que quiero dar las gracias. Son estudios que presentamos hoy, no los conocen ni los que están participando en el foro, como son Antonio Luis Almudena o Marta. Es la primera vez que los presentamos. Seguro que vendrán muchos más análisis y más datos. Y ya por último quiero pues animaros, invitaros a los que no os hayáis decidido a incluir pacientes o a meteros en el estudio, que os animéis, y a los que ya habéis incluido, pues todavía tenemos abierto el periodo de reclutamiento, aunque no se mantendrá durante mucho más tiempo, porque ya son 300 y pico pacientes y bueno, y ya algunos llevan 2 años. Pero bueno, os animo a que participéis. Y bueno, ahora ya sí que termina ya lo que son las presentaciones, y os invito a todos a que participéis del foro y que hagáis vuestras preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bueno, no ha entrado todavía ninguna pregunta. No sé si es porque está todo clarísimo o porque estamos ya muy cansados, porque es un poco tarde. Pero bueno, yo sí que me gustaría aprovechar que tenemos aquí a estos magníficos ponentes para haceros alguna pregunta. En primer lugar, me gustaría preguntar a la doctora Vega si hay alguna contraindicación a la técnica HDX. ¿Podemos usarla siempre, de cualquier manera?
Porque no he oído en ninguna de vuestras exposiciones y yo creo que es una pregunta que va más dirigida a ti, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que sobre todo contraindicaciones absolutas hay muy pocas, pero sí que es importante tenerlas en cuenta porque limitan el uso del dializador, como es, por ejemplo, la hemodiafiltración online. Es un dializador con un tamaño del poro con unas peculiaridades muy especiales que hace que, como hemos dicho antes, fundamentalmente la eficacia sea gracias a la difusión. Entonces, aplicar ahí un transporte convectivo puede hacer, con esa presión transmembrana tan grande que se generaría, puede hacer que perdamos moléculas de mucho más tamaño, como puede ser grandes cantidades de albúmina. Entonces, no es un dializador indicado para hemodiafiltración online. Eso es lo primero. Y luego, la segunda otra contraindicación que tenemos que tener en cuenta siempre y que probablemente sea más complicado de tener en cuenta en la práctica clínica habitual es que no se pueden hacer ultrafiltraciones aisladas. Es decir, pacientes que tenemos en hemodiálisis con Teranova y que de repente le queremos programar una sesión de ultrafiltración aislada, pues tenemos que tener muy presente que no podemos utilizar este dializador, porque podemos perder fragmentos de hemoglobina libre y lo detectaría como si estuviéramos produciendo hemólisis. Entonces, estas situaciones son muy claras y las tenemos que tener todos siempre presentes. Muchas gracias, Almudena. Sí, la verdad es que no pondríamos a ningún paciente un dializador como es Teranova para hacer ultrafiltración aislada, pero sí es cierto que en la práctica clínica, cuando el paciente viene con mucho peso y a veces no le vamos a poder quitar todo, decimos, pues hazle tantas horas de hemodiálisis con ultrafiltración y al final 1 hora o lo que sea, ¿no?, de ultrafiltración aislada. Entonces yo creo que este es un punto que está muy bien dejar claro. Y luego me gustaría preguntarle a Marta Sánchez, que se ha centrado más en la clínica, que son los aspectos más importantes, ¿no? Pues has estado comentando cómo son los aclaramientos de distintas moléculas, ¿no?, que aclara más, sobre todo moléculas de alto peso molecular. Y me gustaría que hicieras algún comentario en cuanto a la repercusión clínica del aclaramiento de estas moléculas, cómo se traduce en algo clínico que podamos nosotros medir como una complicación frecuente, como es el caso, por ejemplo, de la anemia. Hola, buenas tardes. Yo antes te quería hacer una puntualización de lo que ha dicho Almudena. Quiero decir que lo de hacer una ultrafiltración aislada no es que esté contraindicado como si lo está la online, sino que es cierto que podemos tener problemas porque la máquina pita pensando que hay hemólisis, o sea, pero no es que esté, o sea, por el motivo este de que puede detectar la hemoglobina libre, lo digo porque puede ocurrir en algún momento y tampoco es un drama. Quiero decir, si a alguien se le pasa el tenerlo en cuenta en un momento determinado, no es como la online que sí haría muchísimas pérdidas. Y con respecto a lo que me has dicho, una de las moléculas que digamos que hay que tener en cuenta con respecto a la anemia en nuestros pacientes sería la hepcidina, ¿no? Entonces, eso es muy controvertido el hecho de si el aumento de eliminación de hepcidina con las distintas técnicas de diálisis contribuye a la mejoría de resultados clínicos. Hay autores que no encuentran diferencias entre el aclaramiento de hepcidina con las distintas membranas y otros que dicen que sí que sería importante. Lo que sí es cierto es que en la insuficiencia renal y en diálisis la hepcidina está alta, no solo porque se retiene y no se elimina por el riñón, sino porque hay otras moléculas de mayor tamaño, de medio y alto peso molecular, que estimulan su síntesis y su actividad, como son pues, las citoquinas inflamatorias, como es la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta. Quizás mejores resultados clínicos que se han obtenido en los estudios, por ejemplo, en el de Sanabria o en el de Giuseppe Giannone, que habla de una disminución del índice de resistencia a la eritropoyetina, que habla de una disminución de la dosis de eritropoyetina y de la dosis de hierro, puedan tener que ver más con el aclaramiento que sí sabemos que existe de esas citoquinas proinflamatorias que estimulan la actividad de la hepcidina y que sea una de las causas, al igual que la mejoría también del síndrome de piernas inquietas, que también tiene que ver con el trastorno del hierro. Y eso puede ocurrir con otras cosas, que no solo es un factor que se elimina, como por ejemplo, ¿por qué puede disminuir la calcificación? Solo porque se
se elimina interleuquina 6? Pues también a lo mejor porque se elimina el FGF23, ¿no? Que como se ha dicho en este congreso, estimula la procalcificación vascular. No sé si te he respondido. No, me ha respondido fenomenal. Además, yo No. creo que has puntualizado muy bien Hola. que no es solo el hecho de aclarar una molécula que tiene un peso molecular grande, sino de aclarar o disminuir la inflamación en la que tú has centrado gran parte de tu exposición, que me parece que es un dato interesantísimo, ¿no? El que al quitar la inflamación otras moléculas, bueno, pues puedan verse también afectadas, ¿no? Así que sí, muchísimas gracias, Marta. Y bueno, no hay preguntas, entonces, bueno, pues voy a seguir yo preguntando, si me permitís. Entonces, esta pregunta se la quería hacer a Antonio Luis García. Me ha encantado, bueno, pues cómo has definido la calidad de vida. Creo que la definición de la OMS, pues como siempre, es muy cañera con estas definiciones, ¿no? Y me gustaría que dos preguntas muy breves. Una, ¿cómo consideras que puedes mejorar la calidad de vida de los pacientes? Y de todos los test que has mostrado, ¿cuál te parece que es el que mejor analiza o define la calidad de vida en nuestros pacientes? KD-QOL, SF36. La primera pregunta, bueno, gracias Patricia. Y sobre todo, me ha parecido fantástica tu introducción de esta charla, este foro técnico, donde deja muy claro el problema de nuestros pacientes, ¿no? Está claro que nos incidimos mucho en el aclaramiento de moléculas, la eficacia de la diálisis, y hemos dejado que era un poco de lado la calidad de vida de nuestros pacientes. Yo creo que deberíamos de prestar un poco más de atención. Obviamente yo creo que sí podemos mejorar, podemos hacer algo más para mejorarlo. Porque si no, con respecto a los pacientes que has presentado tú al principio, a mí me ponen los pelos, los oídos de punta, ¿no? Tocan, sí. Sí, yo creo que sí, podemos mejorar. Obviamente no podemos mejorar, no podemos curar la enfermedad renal crónica, pero sí podemos hacer que haga una diálisis más confortable y sobre todo evitar complicaciones más a largo plazo. Gracias a Dios, pues la técnica va avanzando, tenemos cada vez mejores biosensores que hacen la hemodiálisis pues más tolerable, pero también aparecen dializadores o técnicas como la hemodiálisis extendida, que yo creo que ayudan en esos pacientes los que no podemos llegar con otras técnicas. Yo creo que ahí es donde tenemos que incidir un poco. Y a mí, por lo menos, en nuestra unidad nos abre un nuevo portal para ayudar a esos pacientes cada vez más añosos, más comórbidos que tenemos en las unidades. Yo creo que ahí también se explicaría un poco el aumento de la mortalidad, ya se analizará mejor, pero en estos pacientes yo creo que son candidatos ideales para que ayudemos con las nuevas técnicas que tenemos. Y después, con respecto a qué escalas, realmente creo que no hay ninguna escala ideal. No hay ninguna escala ideal. Porque los parámetros que miden, yo creo que si preguntamos a cada paciente qué es la calidad de vida para ellos, cada uno te va a contestar una cosa diferente. Hay pacientes que por naturaleza son felices y aunque estén en hemodiálisis, pues ellos están contentos con llegar a su casa y ver a sus nietos. Y otros que aunque estén perfectamente bien, son pacientes jóvenes, perfil bueno para trasplantarse, pues son unos tristes, como decimos aquí en mi tierra, son unos tristes de la vida, ¿no? Ahí poco vamos a poder hacer con ellos. Pero bueno, dentro de las escalas, la SF36 aplicada un poquito a la enfermedad renal crónica es la que nosotros hemos usado. Pero creo que no hay ninguna ideal, por lo menos de las que yo conozco, ¿no? Muchas gracias. Estamos en tiempo, pero como hemos empezado un poquito tarde, yo voy a alargarme un poco, dado que es la última sesión y creo que merece la pena. Entonces, una pregunta que, bueno, me lo podéis contestar, yo creo que o Marta o Almudena, cualquiera de las dos, bueno, o tú también, Antonio, porque los tres tenéis mucha experiencia con el dializador. ¿En qué pacientes creéis que está indicado? Hemos hablado de cuándo no lo debemos de utilizar, ¿en quiénes estaría especialmente indicado? ¿Qué paciente se va a beneficiar de una forma especial? Ya con la charla pues ya se intuye, pero para dejar un mensaje claro, o si queréis, contestáis los tres a la pregunta y con ello nos despedimos. Si os parece hacer un comentario, Sí, porque seguramente sí. vais a tener visiones distintas. El que quiera empieza. Empieza Almudena. Vale, Venga, Almudena, te por toca. orden. Pues yo creo que ahora estamos en una época en la que estamos aprendiendo todavía en qué pacientes está especialmente indicado. Y sobre todo gracias al estudio MODER, que nos ha permitido ver cómo pacientes incidentes empiezan con la terapia y cómo se comportan, y lo podemos comparar con la experiencia que hemos tenido con otros dializadores, pues nos va dando experiencia. Yo creo que de momento esa pregunta no tiene respuesta porque, tal y como nos ha contado Marta,
parece que está la cantidad de moléculas inflamatorias y a distintos niveles que es capaz de aclarar que a lo mejor la respuesta es que la gran mayoría de ellos pueden estar especialmente beneficiados. Pero ahora mismo, con los datos que tenemos, si tuviera que dar un grupo de pacientes, creo que especialmente esos pacientes que tienen un mal acceso vascular, que tienen un flujo de sangre muy bajito y que hacerles una hemodiafiltración online es una tortura tanto para ellos como para la enfermería, no terminan la terapia, tienen muchas interrupciones y con mucho esfuerzo a lo mejor llegas a los 15-16 litros, pues esos pacientes los pasas a HDX y se dializan sin ningún problema, sin número de alarmas y bueno, con un flujo bajo, pero optimizando bien el dializador y el acceso vascular. Muy bien. Marta. Sí, yo quería decir que cualquier paciente puede ser candidato a tratamiento con hemodiálisis extendida y lo sabe perfectamente Almudena porque ellos prácticamente han puesto a todos los que estaban en alto flujo en hemodiálisis extendida. Sí. Que hay pacientes que podrían ser mejores como los inflamados, con enfermedad vascular, sin función renal residual, pues sí. Lo más importante es lo que ha dicho ella, porque eso sí que diferencia, o sea, les posiciona un poco con respecto a la online. O sea, pacientes con un acceso vascular que no da para altos flujos y para altos volúmenes de convección, pues son los más candidatos entre las dos técnicas que digamos que consideramos mejores a estar en hemodiálisis extendida, porque son pacientes que no estarían bien en online o que se hemoconcentran mucho porque tienen hematocritos altos. Pero yo, por ejemplo, hoy hemos dializado a un paciente con una intoxicación por litio, la compañera que estaba de guardia, con un dializador de Teranova y ha ido de cine y ha bajado fenomenal, claro. La litemia y tal, y bueno, pues digo, pues es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Sí, sin duda. Antonio Luis, te dejo que termines con lo que quieras comentar. Muy bien, nada, yo creo que ya Almudena y Marta han comentado perfectamente. Yo es que creo que realmente no hay ningún paciente que no podamos conectar con Teranova, no podamos hacer extendida. Realmente, si me pongo a pensar qué pacientes no puede hacerla, más que qué pacientes pueden hacerla, yo creo que no hay ninguno que no pueda hacerla. Y bueno, que han comentado ellas, especialmente pacientes con acceso vascular muy dificultoso, ¿no? Muy bien, luego ha contado Marta el caso de la intoxicación por litio, pero sí que hay por intoxicación por setas casos. Ahora en la época del COVID ha habido mucho fracaso renal agudo y hay experiencias también documentadas que en estos pacientes con FRA y con esta tormenta citoquímica pues ha ido bien, o sea que yo creo que ahí tenemos también un campo en el paciente agudo, ¿no? Y bueno, pues aquí lo tenemos que dejar ya, que ya me he pasado más de la cuenta, ya me están diciendo los técnicos que me voy pasando. Daros las gracias, que habéis estado magníficos los tres, ha sido un placer poder compartir con vosotros este foro. Dar las gracias también a Baster por darnos la oportunidad de juntarnos y de hablar de esto que tanto nos interesa. Y nada, muchísimas gracias a la audiencia y nada más. Hasta pronto. Muchas gracias y con esto creo que somos los últimos de Filipinas y finaliza el congreso de la SEN del 2021. Nos vemos en Granada. Gracias. Gracias. Adiós.